Es un gusto saludarles nuevamente. Pues bien, hemos llegado a la máxima morencial número 6. Espero no les sea aburrida esta saga. Bueno, de hecho, estas cosas no son para divertir. Quizá por eso este tipo de canales son de pocas visitas. Y aparte, pues, no tengo demasiado tiempo subiendo vídeos. Pero yo confío en que poco a poco la sociedad busque cada vez más pues este tipo de temas espirituales, pero que sean profundos, que eso es lo que intenta este canal, profundidad en los temas espirituales, que no solamente sean actos de fe, sino que vayan más allá. Bien, ¿qué nos dice la máxima morencial número 6? Disfrutar de privilegio sin abuso, contar con libertad sin libertinaje, poseer poder y no utilizarlo nunca para el propio engrandecimiento. Estas son las señas de la civilización elevada. Bien, creo que es muy clara esta máxima morencial. Inmediatamente salta algo a la vista. Esta máxima está directamente relacionada con el poder. Y a veces pensamos que el poder es aquel que tiene el político, o el policía, o Bill Gates, o cualquier presidente. Pero no del todo. Le puedo asegurar que todos tenemos sobre alguien o sobre algo cierto poder. Pero esta máxima no solo nos habla del poder en sí mismo, sino de aquel que ejerce el poder sobre otros. Veamos. El ejemplo más claro que me parece es el de nuestros benditos políticos. Son tan pintorescos que siempre los uso como ejemplos. De pronto, cuando le dan un cargo importante a alguien a nivel político o en alguna dependencia de gobierno, pues simplemente obtienen el poder que pues, les otorga el Estado. Y a veces tienen ahí, frente a sus manos, las arcas de la nación, el dinero, el poder, los recursos. Tienen la libertad de usarlos, esos recursos, de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su capacidad, no solamente intelectual, sino una capacidad moral. Y entre más alto es el nivel político, tienen más privilegios, más libertad, más poder. Pero entonces los reflectores del mundo espiritual se encienden sobre aquellas personas que de pronto tienen poder. Serán o seremos observados. Una señal de que, a pesar de que sentimos ser una civilización moderna, y yo creo que sin duda somos aún un tanto cavernícolas, es que ese poder, esa libertad de la que nos habla esta máxima, aún está provocando mucho sufrimiento humano. Tan solo observe la pobreza o la miseria en la que viven muchos países o estados, productos de una aún más miserable conciencia de los valores de estos servidores públicos. No podemos sentirnos una civilización avanzada mientras existan niños o ancianos sufriendo o padeciendo hambre, o tantos jóvenes sin oportunidades, o animales maltratados, o especies en extinción. Yo conozco personas que se sienten muy avanzados espiritualmente, con filosofías muy complejas, y que las repiten de ida y de regreso, pero no son capaces de pensar en la vida animal. Y veo cómo la descuidan, y no solo la animal, la vegetal, son capaces de ver que se está muriendo una planta en una maceta, y no se les ocurre que se les puede echar agua. Bueno, eso lo he visto por varios contextos. Entre más primitivo es el ser humano, piensa más para sí. Suele ser altamente egoísta. Entonces, ese tipo de personas necesitan más gobierno. En otras palabras, entre más evolucionado es el ser humano, espiritualmente hablando, el gobierno desaparece. Muchas leyes significan muchos seres primitivos. Pocas o nulas leyes significan muchos seres altamente evolucionados. El ser humano primitivo no posee conciencia espiritual que le permita tener un autocontrol, un autofreno. Por eso necesita un control externo, como lo son las leyes, los semáforos, las multas por exceso de velocidad
o los cerrojos en las puertas. Cuando se tiene poder y poca conciencia, suelen ser violadas las reglas con tanta facilidad. A veces el poder y la corrupción permiten privilegios que nadie tiene. Recuerdo uno de nuestros expresidentes aquí en México, que sin duda en su país también le ha ocurrido. Fue un expresidente de tiempos recientes que se iba a jugar golf con sus amigos en helicópteros pertenecientes a la nación. El poder siempre da privilegios y de igual manera una conciencia elevada nos permite disfrutarlos con medida, siempre con la conciencia que muchas personas no tienen esos privilegios. Decía un poeta mexicano, aquí en México pues es relativamente conocido, se llamaba Salvador Díaz Mirón. Él decía, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Y tomando esta frase, lo maravilloso sería que por una autoconciencia cada cual se autolimitara o se midiera de aquellas cosas superfluas. Cosas que pues generalmente nadie tiene a la mano, o muy pocos. Escuche bien esto. Parece trabalenguas, pero creo que es algo muy profundo. No porque puedo, lo hago, porque antes de hacerlo, solamente porque puedo, debo cuestionarme si debo. Léalo, regrese el vídeo y escúchelo varias veces. El acto moral debe ir antes que atender el impulso irracional. Cuando impera el valor espiritual razonado, es señal de que nos acercamos a Dios. Para disfrutar de ciertos privilegios sin abusos, se requiere una mente espiritualmente desarrollada. Cuando uno ejerce la libertad irracionalmente por la simple razón de sentir que la libertad es un derecho, estamos atentando contra nuestra propia naturaleza espiritual. A veces abusamos de privilegios porque somos libres de hacerlo. No poner freno consciente significa que los impulsos e instintos más animales son los que gobiernan nuestras vidas. Es más libre aquel que gobierna su libertad y en consecuencia se autolimita que aquel que va por la vida sin límites. El autocontrol sobre nuestras pasiones es muestra de la libertad que posee el individuo para controlarlas. El que se autolimita está decidiendo autolimitarse. Es un acto de libre albedrío, es decir, hay libertad de elección y mediante un acto de voluntad ejerce su elección. Lo contrario ocurre con el libertinaje. En el libertinaje se muestra la libertad animal de obrar de acuerdo a instintos y emociones muy primitivas. Es el ejercicio de la voluntad por sí misma sin pasar por el filtro de la autoconciencia moral. El que es libre sin un autofreno es esclavo de sus pasiones más primitivas. Cuando un ser humano tiene la capacidad de autocontrolarse, como puede ser no abusar de privilegios que otros no tienen, o de no caer en un descarriado libertinaje, es señal de que tiene una conciencia moral altamente desarrollada. Es señal de que reconoce que en cada ser humano que existe en el universo hay un ser espiritual habitando a ese ser que merece respeto. El respeto hacia la vida animal y vegetal es otra señal de que hemos logrado una conciencia espiritual superior. Y respeto no significa solamente no hacerles daño, me refiero a los animales, sino además ayudarles. Ok, ya para finalizar, permítame platicarle una de las formas más claras para observar este fenómeno, el fenómeno de abusar o de no autocontrolarse o incluso un cierto libertinaje. Nosotros podemos abusar del poder como padres de familia
y obtener privilegios o libertades no éticas. Pero de la misma forma, los hijos pueden ser igual de abusivos hacia los padres y ser unos verdaderos tiranos. Y vaya que he visto muchos casos. En fin, hay muchas formas de observarlo, pero quiero destacar una. ¿Qué pasa cuando usted de pronto posee una riqueza económica grande? Por ejemplo, recibir una gran herencia o sacarse la lotería, o simplemente, como lo he notado a menudo, que le ha ido bien en su empleo y obtiene un salario muy alto, que le dan un buen cargo y el salario se lo suben al doble o al triple. Conozco algunos casos de estos. Yo sostengo que cuando una persona de pronto tiene mucho dinero, fíjese bien, entonces los reflectores espirituales se prenden y los dirigen hacia usted, hacia una persona. Por decirlo, por supuesto, de una manera muy gráfica, personas que eran sencillas y hasta humildes, de pronto cambian cuando el dinero les llega. Y ojalá el dinero nos ayudara a elevar nuestra conciencia espiritual, pero no es así. Más bien, inmediatamente se ve reflejado en lo material. La primera señal es un auto último modelo, por supuesto. Y luego viene el segundo auto o el tercer auto para los hijos. Inmediatamente vienen las bolsas y las ropas finolis de marca, de esas que se compran en centros comerciales elegantes. Y por supuesto, llega el iPhone recargado y las pantallas de 80,000 pulgadas. Y luego vienen los viajes, todo incluido, en hoteles de lujo, en centros turísticos famosos, etc. Llegan muchísimas cosas. Inmediatamente se ve la marca de esos privilegios que da el dinero. Yo me pregunto, si Jesucristo viviera en esta época, no sé si Él se permitiría esos lujos. No sé si Él haría ese tipo de cosas. Bueno, más bien sí lo sé. Definitivamente Él no lo haría. No es la capacidad económica la que debe dirigir el tipo de placeres. Por ahí me decía alguien, bueno, pues es que si puedo, lo hago. ¿Por qué no? Bueno, está bien. Si esa es tu filosofía, está bien. Es decir, en lo que él se basaba era en el poder hacerlo. Y si podía hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Es para mí una filosofía muy corta de mente. Y pues por supuesto es una mente empobrecida. Más bien, creo que es una consecuencia moral de origen espiritual la que debería conducirnos. Y le aseguro una cosa, aun siendo el hombre más rico, si obra una elevada conciencia, vivirá una vida sencilla, en cierto sentido humilde, lo cual no significan carencias. Se vale vivir bien, con comodidades suficientes y placeres controlados. Los excesos son una especie de atentado contra nuestra alma en evolución. Son un autosabotaje. En fin, es un tema que no se agota, pero hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.